Pero hay un artículo reciente al que quiero que realmente reacciones. Cómo Ansar Allah sacudió a la Marina de Estados Unidos y transformó la guerra marítima. Aquí tienes al Wall Street Journal reconociendo que Ansar Allah se enfrentó a la Marina de Estados Unidos en las batallas más feroces que ha librado desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser uno de los países más pobres del mundo. Y luego dice aquí que unas 30 embarcaciones participaron en operaciones de combate contra Ansar Allah en el Mar Rojo desde finales de 2023 hasta este año, y lanzaron municiones por valor de $1.500 millones sobre Ansar Allah. Y aunque afirman que destruyeron gran parte del arsenal, eso está muy en entredicho, dado que Ansar Allah sigue haciendo lo que está haciendo. Se dice que la Marina de Estados Unidos no pudo lograr el objetivo estratégico de restablecer la navegación por el Mar Rojo. Israel está en un estado bastante desquiciado. Está bombardeando Líbano, por supuesto, y continúa su ofensiva en Gaza. Sin embargo, parece estar atascado en muchos frentes, y Yemen resulta ser uno de los más importantes en este momento. Sí. Y creo que si retrocedemos al momento en que Trump inició esta ofensiva genocida contra Yemen, que es el único Estado árabe que ha estado apoyando la causa palestina de manera significativa, Ansar Allah forma parte del gobierno. Son el gobierno que gobierna en Sanaa, la capital de Yemen, y son el poder legítimo en Yemen, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU no los reconozca a instancias de Arabia Saudí y los Emiratos. Pero llevan en el poder más de una década. Recordarás que cuando comenzó este ataque, y todo se hizo para apoyar al régimen israelí, el Wall Street Journal, después de un tiempo, creo que fue el Wall Street Journal, admitió que Estados Unidos no pudo destruir las instalaciones subterráneas de Ansar Allah. Y vimos en los chats filtrados de Signal que se llevaron a cabo entre funcionarios estadounidenses que estaban atacando a civiles en sus bombardeos. Si recuerdas, dijeron que el tipo que era el jefe de la fuerza de misiles, nunca nombraron a la persona. Simplemente dijeron que entró en un edificio y derribaron todo el edificio. Todas las personas que vivían en ese bloque de apartamentos fueron masacradas por alguien que, según ellos, era el jefe del comando de misiles, una persona a la que ni siquiera pudieron nombrar. Y Ansar Allah finalmente declaró que al final del conflicto, ninguno de sus comandantes fue martirizado. Los estadounidenses fracasaron en todos los frentes, y el Wall Street Journal en aquel entonces admitió que Estados Unidos no logró destruir sus instalaciones subterráneas, solo pudieron dañar los puntos de entrada, que fueron reconstruidos de inmediato. Más tarde, el New York Times admitió, nunca leí el artículo porque estaba detrás de un muro de pago, pero se dijo que desperdiciaron $7.000 millones en esta campaña de un mes. No creo que eso incluyera los F-18 que cayeron en el Mar Rojo, ni el dron. Así que el coste real podría haber sido mucho mayor. Estados Unidos fracasó contra Yemen y tuvo que capitular. Trump dijo que Yemen capituló, pero cuando vimos lo que realmente ocurrió, quedó claro, incluso los propios estadounidenses lo admitieron, que fue Estados Unidos quien capituló. Y creo que esto fue una gran victoria. A Occidente le gusta decir que la resistencia ha sido derrotada en todos los frentes y que el régimen israelí ha logrado expandir su poder, pero creo que eso es propaganda y un deseo infundado. Lo que ocurrió en Yemen, en mi opinión, fue la mayor derrota de Estados Unidos desde Vietnam. Fue breve, pero fue humillante que Estados Unidos fuera a la guerra contra Yemen. Se involucraron en una guerra. Trump y su secretario de Defensa prometieron aplastar a lo que llamaban los hutíes, o Ansar Allah, y a las Fuerzas Armadas y al gobierno yemení. Y todo lo que hicieron, básicamente, fue masacrar a civiles en diferentes ciudades. Fracasaron completamente en disuadir a Yemen.
Si hubieran tenido éxito, habrían continuado con la ofensiva. Habrían seguido durante 2, 3, 4 meses hasta terminar el trabajo. Pero estaba claro que habían fracasado por completo. Líbano es significativo. El régimen israelí ha llevado a cabo una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos civiles, y estaba claro que todos eran objetivos civiles, simplemente bloques de apartamentos. El bombardeo se realizó por despecho y odio a la vida humana, usando a Hezbollah como excusa. Vimos cómo los medios occidentales básicamente repitieron lo que decían los israelíes, afirmando que atacaban objetivos de Hezbollah. Conozco esos barrios. Son todos hogares de personas. Destruyeron entre 100 y 200 apartamentos. Ahora hay entre 100 y 200 familias desplazadas de forma permanente. Niños que están en medio de sus exámenes, cerca del final del curso escolar, durante las vacaciones del Eid, cuando familiares vinieron del extranjero a visitar. Crearon el caos en el sur de Beirut simplemente por despecho. Pero eso demuestra que los israelíes no han tenido éxito en Líbano. Y en Líbano, por cierto, otra victoria de la resistencia fueron las elecciones locales. En las elecciones locales, Hezbollah y sus aliados ganaron en todos los ámbitos. Después de esta guerra devastadora, después de esta guerra genocida, el hecho de que la resistencia sea tan popular en Líbano, a pesar de lo que intentaron los estadounidenses, los europeos, los israelíes y Charles Horsis y fascistas en Líbano, fracasaron. En Yemen, la resistencia ganó. La resistencia está viva y fuerte. En Siria, la situación es lamentable. In Syria, it is a sad state of affairs. But at least the reality is being exposed to Pero al menos la realidad está siendo expuesta a muchos que por la razón que sea no la veían. Y esa realidad es que lo que ocurrió en Siria fue una conspiración, independientemente de la naturaleza del gobierno anterior. Irán nunca fue partidario del partido Baas, ni en Siria, ni obviamente en Irak. Luchamos contra Saddam Hussein, y el partido Baas en Irak invadió Irán. Así que Irán nunca estuvo enamorado del baasismo, pero Irán vio lo que los estadounidenses y la OTAN estaban haciendo, cómo conspiraban para derrocar a los baasistas en Líbano, cómo conspiraban para acabar con la resistencia en Líbano y destruir el puente hacia la resistencia en Líbano, así como el puente hacia la resistencia en Cisjordania. Así que este agujero negro, que ahora está aquí, que ahora es un agujero negro, lamentablemente, y donde la gente está sufriendo, creo que a largo plazo esto va a ser más costoso para el régimen israelí. Están sobreextendidos en Siria, y para los colaboradores que provocaron este estado de cosas tan horrible, también va a ser muy costoso. Han reivindicado a la resistencia. Han reivindicado a Hezbollah y a sus aliados. Ahora la gente ve que lo que ocurrió en Siria fue exactamente lo que Sayyid Hassan Nasrallah decía que iba a suceder. Ha habido informes en el último periodo sobre la posible aparición de una nueva resistencia en Siria. Sé que se han lanzado cohetes hacia los altos del Golán, que es territorio sirio ocupado por Israel. Sí, solo quería decir que creo que cuando hay ocupación y colonialismo, la resistencia es inevitable. En la visión del mundo de Estados Unidos e Israel, o al menos según lo que afirman creer, la razón por la que hay conflicto y derramamiento de sangre y no hay paz es porque Hamas y Hezbollah son organizaciones malvadas que existen únicamente para odiar a los judíos, matar y causar caos por el simple hecho de causar caos. Pero la realidad, por supuesto, como la mayoría de la gente sabe, es que Hezbollah se creó como reacción a la invasión israelí del Líbano, al asesinato de decenas de miles de personas, y fue un grupo de resistencia autóctono que surgió. Y eso es exactamente lo mismo que ocurrió con Hamas. And that's exactly the same with Hamas. Hamas emerged in the late 1980s in Gaza. Hamas surgió a finales de los años 80 en Gaza como oposición y resistencia a décadas de brutal ocupación israelí. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y sus diferentes facciones también surgieron como resistencia a Israel en una fase anterior.
Cuando la OLP se convirtió esencialmente en subcontratista de la ocupación israelí, la resistencia no desapareció. La resistencia resurgió en forma de otras organizaciones. Así que supongamos que un genio sale de una lámpara y Benjamin Netanyahu la frota y el genio aparece y le dice, ¿cuál es tu deseo? Y Netanyahu responde, mi deseo es que Hezbollah y Hamas desaparezcan, y de repente se han ido. Bueno, tal vez Israel logre una calma por un periodo muy corto de tiempo hasta que surjan nuevos grupos de resistencia. Y eso es lo que ocurrirá en Siria, eso es lo que ocurrirá en Líbano. Por razones políticas, Hezbollah ha decidido no responder militarmente a las constantes agresiones de Israel. No es que Hezbollah no pueda responder, puede hacerlo. Pero como parte del acuerdo de alto el fuego, el acuerdo unilateral de alto el fuego que el gobierno libanés firmó y aceptó con Israel, auspiciado por Estados Unidos, Francia y quien más, Hezbollah aceptó dar un paso atrás y decirle al Estado libanés, al gobierno, de acuerdo, vosotros estáis al mando. Recuperas nuestra tierra porque, por supuesto, Israel sigue ocupando territorio libanés a lo largo de la frontera y continúa atacando Líbano y violando su espacio aéreo a diario, incluyendo los ataques masivos y bárbaros perpetrados por Israel anoche en los suburbios del sur de Beirut. Así que Hezbollah le dijo al Estado libanés, adelante, ahora es todo tuyo. Puedo imaginar un punto en el que, si la agresión israelí sigue aumentando, Hezbollah pueda decidir que esa posición es insostenible. Pero si se mantienen al margen demasiado tiempo, otras personas en Líbano empezarán a resistir y dirán, no podemos tolerar los ataques a nuestro territorio. Así que la causa raíz de toda la violencia es la agresión, la ocupación colonial, el ataque del sionismo contra la gente de esta región y su tierra. Y mientras ese ataque, mientras esa agresión original continúe y persista y cuente con el respaldo de, por supuesto, cuando la gente de la región está resistiendo contra Israel, están resistiendo contra el poder de todo Occidente. Y mientras ese ataque continúe, habrá resistencia. Esa es simplemente la realidad. En el pasado, en Palestina, se llamaba la Organización para la Liberación de Palestina. Ya no es un movimiento de resistencia. Hoy se llama Hamas o la Yihad Islámica u otras facciones más pequeñas que participan en la resistencia. Hoy en Líbano es Hezbollah. Pero si Hezbollah no vuelve a la resistencia militar por cualquier motivo, sospecho que surgirán otras organizaciones de resistencia militar. Y lo mismo ocurre en Siria. Puede haber un Jolani, un activo de inteligencia británico-estadounidense, Abu Muhammad al-Jolani, también conocido como Ahmad al-Shara, que ha sido coronado como rey de Siria por los servicios de inteligencia occidentales. Y él puede prometer, como ha estado haciendo repetidamente, que no queremos ningún problema con Israel. No queremos que nadie ataque a Israel. Por favor, por favor, por favor, simplemente déjenos en paz. Pero hay sirios que se levantarán y dirán, esta es nuestra tierra, y no podemos tolerar esta agresión, esta ocupación, esta humillación. Así que vamos a resistir, incluso si el monarca instalado por Estados Unidos en Siria, el rey de Siria o el rey de Damasco, decide que no quiere resistir. Sabes, Yemen ha lanzado recientemente uno de sus misiles hipersónicos de Palestina contra el aeropuerto Ben Gurion. Por supuesto, hubo un momento no hace mucho en que uno impactó y atravesó la cúpula de hierro, pero siguen lanzando misiles balísticos e hipersónicos y siguen teniendo efecto, cerrando el aeropuerto y, por supuesto, causando desajustes y trastornos económicos. Y luego tienes, no sé si viste los informes también, un nuevo frente de resistencia islámica en Siria que recientemente disparó cohetes contra el Golán ocupado por Israel. Todo esto es en vano, porque creo que mucha gente es muy pesimista respecto a la situación cuando ves a Israel arrasando Gaza, el genocidio, la destrucción masiva de infraestructuras, la instrumentalización de la ayuda
El desastre de la Fundación Humanitaria de Gaza, que atrae a los palestinos esencialmente a la muerte, disparándoles mientras recibían esa queja miserable de ayuda. Bueno, creo que también es importante aclarar que lo que la resistencia en Líbano está protegiendo es toda la región. ¿Por qué Israel está tan obsesionado con llegar al río Litani? Porque quiere controlar las fuentes de agua de la región. Ahora bien, ¿qué facilitó Jolani al permitir que Israel ocupara Siria de la manera en que lo ha hecho este rey de Damasco? Ha facilitado que Israel controle el 40% del agua de Siria, que Israel controle la presa Al-Wada que suministra agua a Jordania. No olvidemos que Jordania es en realidad uno de los países más pobres del mundo en cuanto a recursos hídricos. Así que ahora, a través de la ocupación de Siria, Israel tiene aún más control sobre este perrito faldero en Amán que ya controlan. Ahora, en cuanto al otro aspecto, hay que recordar que Israel ocupó el punto más alto de toda la región, en Siria, y por lo tanto tiene esta visibilidad estratégica y de espectro completo de la zona. Siempre ha querido llegar a esa cima, y lo consiguió. Ahora, en respuesta, aparte de lo que has dicho, sí está el desarrollo de este grupo catarí en Siria que ha disparado estas armas desde los altos del Golán. También hay que recordar que los yemeníes dijeron al antiguo gobierno sirio: dejadnos venir y abrir el frente. Esto fue después del diluvio de Al-Aqsa. Dijeron, dejadnos venir y abrir el frente, y se les impidió hacerlo. Al menos, esa es mi comprensión de lo que ocurrió según algunos en Yemen. Pero también otra cosa que he notado es que hay una coordinación que se está desarrollando a lo largo del eje de la resistencia en la región. Están intentando crear artificialmente un sentimiento antirresistencia. ¿Por qué sucede que el mismo día sale Mahmoud Abbas, ese espía israelí, ese asesino inmundo y torturador hasta la muerte de palestinos? Mahmoud Abbas sale con una declaración. Dijo, esto es lo que dijo Mahmoud Abbas. Ese mismo día, Al-Jolani arresta a la dirección de la Yihad Islámica en Siria. No mucho después, arrestó a Talal Nashi del FPLP. En el mismo periodo, el gobierno jordano ilegalizó a los hermanos musulmanes, lo cual en esencia es un ataque contra Hamas. Así que todo eso ocurre el mismo día o en cuestión de días. Así que este es el eje de la resistencia que en la región está impulsando la creación artificial de estas ideas antirresistencia. ¿Quién recuerda los informes que Al Arabiya, el canal saudí, difundía sobre el liderazgo de las facciones de la resistencia palestina? Y luego la reacción de los iraquíes cuando bajaron y cerraron Al Arabiya. Están intentando por todos los medios distorsionar la percepción de la gente sobre toda esta situación. Están intentando crear el ambiente propicio para que Israel lleve a cabo este genocidio contra los palestinos. Y mira a Yemen. Mira lo que Yemen ha aportado a la humanidad. Incluso si observas la Convención sobre el Genocidio, tienes claramente establecidos los fundamentos sobre los que debería producirse una intervención. Yemen ha lanzado la intervención humanitaria más humana que jamás hayamos visto. Cuando la resistencia en Líbano se enfrentaba directamente al enemigo israelí, ¿a qué estaban atacando? Estaban atacando objetivos militares. Hubo un momento en que atacaron la casa de Benjamin Netanyahu. Francamente, como alguien que tiene una orden de arresto y es buscado por la Corte Penal Internacional por el crimen de genocidio, ese es un objetivo legítimo. Así que, en realidad, lo que se ha visto es que las fuerzas de resistencia en la región han llevado a cabo su participación en esto con mucho mayor respeto por el derecho internacional humanitario que cualquiera de los otros actores de los que estamos hablando. Estamos hablando de una barbarie y salvajismo de alta tecnología infligidos sobre personas pobres y hambrientas. Y de hecho, esta Fundación Humanitaria de Gaza, está en a diario.
They are disappearing Palestinians on a daily basis. They are baiting them so they can be massacred on mass. Les están tendiendo una trampa para que puedan ser masacrados en masa. Y estoy seguro de que están siendo utilizados para intentar intimidar, amedrentar y torturar a los palestinos hasta forzarlos a algún tipo de colaboración. Y es el uso directo de la comida con fines políticos. Eso es, sin duda, lo que está ocurriendo en estos lugares. También creo que hay una mayor implicación del Golfo, incluso en lo que respecta a los grupos de mercenarios que están controlando algunos de los puestos de control. Han salido vídeos de algunos de ellos. Algunos de los individuos eran egipcios. Algunos hablaban en árabe del Golfo. He visto un vídeo de uno hablando con acento iraquí. ¿De dónde viene esta gente? ¿Qué está ocurriendo exactamente aquí? Y todo eso saldrá a la luz con el tiempo. El alcance de la colaboración que todo esto ha implicado. Entiendo por qué algunas personas son pesimistas y por qué la gente plantea estos temas a menudo, pero no creo que esa sea realmente una creencia válida. Pienso que la resistencia obviamente siempre va a enfrentarse a grandes dificultades. Hay una alianza detrás de Israel que ha estado controlando los asuntos mundiales durante siglos, y desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido un imperio que, tras el colapso de la Unión Soviética, literalmente se volvió universal. Y como tanto Danny como Loki han señalado, hay países de la región que han estado colaborando, han estado cooperando de una forma u otra. Así que, en el Líbano, por ejemplo, mucha gente piensa que Hezbollah es el gobierno. Hezbollah nunca ha sido el gobierno. Líbano es un país donde Estados Unidos, los europeos y estos regímenes que colaboran con Occidente, ya sea como parte de la OTAN o como parte de sus alianzas regionales, tienen una enorme influencia. Tienen ONG, espías y embajadas que siempre han estado trabajando contra la resistencia. A diferencia de Yemen, donde Ansarullah controla gran parte o la mayor parte del país, que tiene una población significativa, y a diferencia de Gaza, donde Hamas siempre ha controlado ese territorio, Líbano no es así. Líbano es un país profundamente dividido, y Estados Unidos tiene aliados fascistas en Líbano que siempre están apuñalando por la espalda a la resistencia. Hezbollah aceptó el alto el fuego porque el Líbano estaba dividido. Hay elementos fuertes. Hay personas en el Parlamento en Líbano que apoyan a Israel. Hay personas en el Parlamento y en el gobierno que quieren ver a Hezbollah bombardeado. Así de dividido está el país. La mayoría apoya a la resistencia, según las encuestas y los resultados electorales, pero sigue estando profundamente dividido. En Occidente sabemos de qué lado están. Sabemos de qué lado están los países ricos en petróleo y gas del Golfo Pérsico. No te dejes engañar por algún canal de televisión que apoya a los palestinos en Gaza. En el panorama general, están en el campo estadounidense. Todos estos países están en el campo estadounidense. Así que es muy difícil para Hezbollah. Es muy difícil para Ansarullah hacer más de lo que está haciendo. Está sitiado, está siendo sometido al hambre. Y por supuesto, Hamas está en una situación terriblemente difícil, junto con sus aliados como la Yihad Islámica. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Andy. La resistencia no va a desaparecer. Lo que realmente está haciendo el régimen israelí en Líbano es fortalecer a Hezbollah, porque está demostrando que quienes defendían el argumento para engañar a la población, que el Estado libanés, en cooperación con Estados Unidos, pondría fin a la agresión sionista, el alto el fuego ha demostrado que eso es una tontería. Incluso ahora, estamos viendo por primera vez, anoche, que el presidente e incluso el primer ministro del Líbano, que es más que pro-estadounidense, incluso ellos han tenido que tomar una postura. Así que el país, la población, aquellos que están un poco en el medio, están viendo que el problema no es Hezbollah. El problema es que el sionismo es una ideología que no acepta la paz.
It only believes No acepta fronteras, solo cree en la dominación y el supremacismo. Así que lo que está haciendo Netanyahu en última instancia es fortalecer a Hezbollah. Hezbollah se está preparando, no hay duda. Y lo mismo ocurre en Siria. Han ocupado zonas clave en Siria, pero la gente en Siria no va a aceptar eso. Si el nuevo régimen que ha llegado al poder, este régimen que ha sido instalado por Occidente y sus aliados regionales, no logra recuperar el territorio sirio, todos esos territorios que han sido ocupados por el régimen israelí, entonces perderá su legitimidad ante quienes lo veían como legítimo, quienes querían que fuera legítimo, o quienes estaban dispuestos a esperar y ver si ese territorio iba a ser recuperado. take back, or that territory is going to be taken back. These areas now occupied by the Israeli regime in Syria. Estas zonas ahora ocupadas por el régimen israelí en Siria son las partes más importantes de Siria. Y por supuesto, esto aumenta la amenaza contra Hezbollah, porque ahora Hezbollah también está rodeado por su flanco oriental. Se las arreglarán, pero en cualquier caso, esta tierra es muy, muy importante. Así que esta situación en Siria no va a ser sostenible. Y todos estos grupos terroristas que están bajo esta organización, paraguas controlada por Sholani, van a volverse unos contra otros por una serie de razones diferentes. They're going to turn against one another for a host of different reasons. And people are going to see how fanaticism. Y la gente va a ver cómo el fanatismo y estos grupos, muchos de ellos extranjeros de Asia Central, China y otros lugares, están más ocupados reprimiendo a los sirios que recuperando territorio ocupado por el régimen israelí. Así que, a corto plazo, los israelíes pueden tener éxito en Siria. Pero a largo plazo, creo que en realidad están demostrando a todos que ellos son el problema. Y lo que están haciendo a la larga es quitar la actitud que Occidente, las dictaduras regionales ricas en petróleo y gas, utilizan para dividir la región. El sectarismo, el odio racial y otros medios con los que mantienen dividida. And other means through which they keep the region divided. Remember, all of these countries are in the American camp. Recuerda, todos estos países están en el campo estadounidense. Todos ellos, ya sean los Emiratos o los cataríes, que se desprecian entre sí, siguen estando en el campo estadounidense. Ya sea Turquía o Arabia Saudí, que no se gustan, siguen estando en el campo estadounidense. El problema es el campo estadounidense. El problema es Estados Unidos. Pero creo que cada vez está más claro para todos que la región no puede convivir con el sionismo. Y esto no solo es cierto para la gente de la región, sino también para personas de todo el mundo. El régimen israelí está agotado. La resistencia continúa en Palestina. La resistencia está contraatacando en Yemen. La resistencia en Líbano se está reconstruyendo. El proyecto estadounidense-israelí de la OTAN en Siria está destinado al fracaso. El odio hacia el régimen es abrumador en toda la región. Hatred towards the regime is overwhelming across the region. One of the things that I find so fascinating, so extraordinary. Una de las cosas que me resulta tan fascinante, tan extraordinaria, es que ninguno de estos regímenes despóticos o ninguno de estos regímenes que están facilitando el genocidio o acomodándose al genocidio, ninguno de ellos, si se posicionaran en contra del régimen israelí, eso les generaría popularidad entre sus poblaciones. Imagina si Turquía tomara una postura. Imagina si Egipto tomara una postura. Imagina si cualquier otro país de la región tomara una postura. Si los Emiratos tomaran una postura, los líderes de estos países, independientemente de la naturaleza de sus regímenes, tendrían a la inmensa mayoría de la gente detrás de ellos, porque esta es una causa en la que ahora todo el mundo cree. Más allá de la región, todo el mundo cree en ella. Así que creo que a largo plazo, esto está jugando en contra del régimen israelí y en contra de los colaboradores que cooperan con el régimen. Está funcionando en contra de Occidente. El régimen israelí ha perdido su legitimidad en todo el mundo. La gente desprecia el sionismo. La gente mira con asco lo que hacen, ya sea en China, Asia Central o América Latina. Las nuevas encuestas que han salido, a las que creo que Ali ha dedicado un artículo, muestran lo mal que van las cosas para el régimen israelí. Así que creo que debemos mantenernos optimistas. El eje de la resistencia está muy activo. El eje de la resistencia seguirá creciendo. Y la resistencia más amplia,
que va más allá del eje de la resistencia global, está en aumento. Tengo mucha confianza en el futuro. Estos son días oscuros. Lo que vemos sobre el terreno es muy doloroso, pero creo que, en última instancia, el régimen israelí ha sellado su destino. No va a durar. has sealed its fate. It is not going to last.